Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Vimos síndrome ansioso. Ah, ya. No hablamos, o bueno, terminamos de ver síndrome ansioso. A ver, ¿dónde está? Terminamos de ver todo, vimos origen físico, psiquiátrico secundario, ¿eso lo vimos? Creo que no, doctor. ¿Qué es Doctor, teníamos que empezar síndrome ansioso, terminamos con síndrome depresivo. Ah, de acuerdo. Ya hemos visto síndrome de dependencia y de deterioro. No, doctor, no vimos aún. Ah, ya. Bueno, entonces el día de hoy vamos a terminar con síndrome de deterioro y dependencia. Empezaré síndrome ansioso como introducción a los trastornos de ansiedad. Em, con respecto a los casos clínicos que les he subido, un poco vamos a comentar también qué impresiones les ha producido, ¿no? El escuchar cada uno de ellos. Pero empezaremos, por favor, hablando del síndrome de deterioro. Este es un síndrome que usualmente se asocia a la vejez. Si ustedes ponen deterioro cognitivo o síndrome de deterioro en Google, la mayor parte de las infografías y las fotos y las imágenes sí están relacionadas con viejitos, ¿no? Y especialmente con la enfermedad de Alzheimer. Y si bien es cierto que síndrome de deterioro es muy sugerente, casi patognomónico de la demencia, no siempre es así. Entonces, ustedes saben, en medicina nada es 100% determinado, es decir, pueden haber variaciones también. Lo mismo se pueden topar ustedes con un muchacho de 24 años que también tenga un síndrome de deterioro. Entonces, quítense de la mente la idea fija de que solamente este síndrome lo encontrarán en adultos mayores, ¿ya? Pero dice deterioro. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, cuando vimos la función psíquica de inteligencia. Decimos que alguien tiene deterioro cognitivo cuando la inteligencia, la memoria, la capacidad de orientación, de cálculo, de razonamiento lógico en general, de abstracción, todas estas capacidades o funciones psíquicas disminuyen o desaparecen. Indudablemente, esta disminución o este apagamiento o atenuación de estas funciones está relacionado con un daño en el cerebro. De ahí que un síndrome de deterioro siempre debería hacernos pensar en que hay algo que ha lastimado o dañado o está dañando el cerebro de esa persona. Y o esas neuronas están sufriendo o pues ya murieron. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las enfermedades o las causas que pueden producir un síndrome de deterioro? Bueno, tenemos enfermedades que podríamos llamar primarias, es decir, aquellas que de manera directa producen la muerte de las neuronas. En este caso podemos mencionar a la enfermedad de Alzheimer, a las demencias frontotemporales, a la enfermedad de Huntington o a la demencia por cuerpos de Lewy. Todas estas em, tienen un origen, como les digo, propio o inherente a las neuronas de la persona. En la mayoría de estas enfermedades, si no es en todas, a excepción de la enfermedad de Huntington, no se conoce muy bien cuál es el mecanismo fisiopatológico, pero en todas ellas, poco a poco, áreas del cerebro, neuronas, van muriendo.
En todas ellas, bueno, en ninguna de ellas, mejor dicho, para ninguna de ellas existe una cura como tal y estas producen un deterioro progresivo y que más tarde o más temprano, pues terminan en la muerte de la persona. Otras causas que podríamos llamar secundarias pueden estar relacionadas a infecciones. A una persona, por ejemplo, que tiene 85 neurocisticercos alojados en el cerebro, pues puede producir o puede poco a poco desarrollar un síndrome de deterioro. Una persona que tiene toxoplasmosis, triquinosis, ¿no? Todas estas parasitosis en general pueden de manera directa producir daño neuronal. Otros entes que pueden producir un fenómeno parecido es la infección por virus, VIH, citomegalovirus, herpes virus, pueden afectar. Coronavirus también, aunque no se ha descrito casos de síndrome de deterioro secundario al coronavirus, pero mm, todavía no se sabe mucho de este virus, o sea, no hay estudios a largo plazo tampoco, pero sí se sabe que por lo menos de manera aguda sí afecta, ¿verdad? Pero eh, ojalá que no se descubra a futuro que también podría producir este síndrome. Como no, también las infecciones bacterianas, las encefalitis o las meningitis bacterianas pueden producir como consecuencia un cuadro de demencia. Y también la infección por priones, ¿no? Que ustedes saben, un prión es una proteína con capacidad autorreplicativa. Las dos enfermedades priónicas más conocidas son la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el Kuru, ambas que producen un deterioro cognitivo muy rápido y que en el lapso de solamente algunos meses pues llevan a la muerte de la persona. Em, También podemos mencionar como causas de síndrome de deterioro a los traumatismos. Una persona, por ejemplo, a quien le han disparado en la cabeza o que se ha caído de un tercer piso y ese cerebro ha sufrido una contusión o una dislaceración, pues por supuesto también podría desarrollar este síndrome. Los eventos cerebrovasculares, ¿no? Tanto hemorrágicos como isquémicos. Trastornos metabólicos, especialmente común, son aquellos crónicos. Por ejemplo, las hiponatremias o las hipocalcemias. Em, Muchas veces veo en el Hospital General adultos mayores que tienen todas las características pues, de tener un síndrome de deterioro y ingresan por algún motivo. Vamos a decir una gastroenteritis, una fractura de pelvis, una diabetes descompensada, qué sé yo. Y el personal de salud se da cuenta pues, que hay un síndrome de deterioro y automáticamente ponen la etiqueta de enfermedad de Alzheimer. Pero más de una vez me ha tocado ver personas así, adultas mayores, con reportes de natremias que siempre han estado por debajo de lo normal. Entonces, estas hiponatremias crónicas pueden producir un síndrome de deterioro. Capaz la persona no tiene una enfermedad de Alzheimer y es la hiponatremia la que está produciendo estos síntomas. Caso parecido es al de las hipocalcemias. Por cierto, apelando a sus conocimientos previos, ¿en qué personas pueden verse hipocalcemias crónicas? ¿Alguno que os anime a decir? Una causa muy común de hipocalcemia. Doctor, enfermedades reumatoideas, Enfermedades reumatoideas, ¿como cuál, por ejemplo? artritis Y, reumatoidea,
Ya. ¿Cuál sería el mecanismo, pero en ese caso, de la artritis, de producir hipocalcemias? El déficit de vitamina D, doctor, pero el mecanismo no me acuerdo. De acuerdo, ya. Quizás entonces, para hacer un análisis un poco más, más directo, cualquier enfermedad que produzca déficit de vitamina D puede producir hipocalcemias, ¿no? ¿Qué otras causas más se les ocurre? Doctor, posmenopausia, creo. Ah, Déficit podría ser, disminuye necesidad. ya, puede ser por una menopausia. ¿Qué más? Hay una que es un poco hasta iatrogénica y si es una complicación, digamos, quirúrgica. Seguramente en cirugía han visto esto. Es un capítulo que siempre se lleva en cirugía. Por lo menos yo llevé cuando estaba estudiando la carrera. ¿Cuál es, pues, el órgano o los órganos que controlan la calcemia en el cuerpo? ¿Y a través de qué hormona? El riñón, La doctor. tiroides, El riñón es uno de los órganos que sí la controla, pero hay una hormona que es mucho más, que la controla de manera mucho más directa. ¿La paratormona, doctor? Es así. ¿Y dónde se secreta la paratormona? Las paratiroides. En las, Paratiroides. en las paratiroides, porque generalmente son 4. ¿Y dóndecitos están pues las paratiroides? ¿Detrás de la tiroides? Eso. Y cuando una persona tiene alguna enfermedad tiroidea, por ejemplo, cáncer, se suelen quitar las glándulas tiroideas. Pero como las paratiroides están ahí metidas en ese tejido graso, es muy difícil poder separarlas. Y a veces ocurre que al retirar la glándula tiroides, de paso se llevan las paratiroides. Por eso, me imagino, y esto les han debido recomendar mucho sus docentes, es muy importante monitorizar a una persona postoperada de una tiroidectomía y buscar datos de hipocalcemia. De hecho, hay dos signos semiológicos muy importantes, ¿no es cierto? Para poder identificar a una persona con hipocalcemia. ¿Se acuerdan cuáles son? Hola. No me acuerdo, doctor. Los signos de Chvostek y Trousseau. Ah, Con sí. con un martillito se percute el, ¿qué se dice? Ay, el espacio o el área por donde transcurre el nervio facial y la comisura del labio se- se va hacia ese lado, que sería el signo de Chvostek. Y el de Trousseau es, ¿cómo es el de Trousseau? ¿Alguno ya recuerda con esas pistas que les he dado? Te comprimen el brazo con manguito y también hay una flexión en hiperflexión, doctor. Así que- Se tiene que insuflar el manguito del estigmomanómetro por encima de la presión sistólica durante más o menos unos 3 a 5 minutos y existe una contracción tónica de los músculos flexores del brazo. ¿Cómo se le llama también a ese signo? Por la manera en la que se ponen los dedos de la persona. Muchachos, muchachos, el signo de la mano de partero.
¿no? Porque los dedos se juntan todos, se hacen como un, ¿qué les digo? Pues como una, todos los dedos se juntan, ¿sí? Entonces, así se llama también, sí, el signo de la mano de Partero. Entonces, en personas que han sufrido de esta condición, de que pues han quedado con déficit de hormona, de paratormona, eh, pues tienen que consumir calcio, o sea, de por vida, suplementos de calcio. Pero a pesar de ello, hay personas que incluso consumiendo los suplementos suelen tener niveles de calcio por debajo de lo que es normal. Y si eso no se corrige bien, con el paso del tiempo pueden presentar un síndrome de deterioro cognitivo también, ¿sí? Ahora, de manera aguda, este fenómeno, que es la mielinólisis pontina, también puede desencadenar en un síndrome de deterioro. ¿En qué situaciones se da, por cierto, la mielinólisis pontina? Cuando se corrige muy rápido la hiponatremia, Eso, no, la hipo no, la hiper. Cuando se corrige muy rápido la hiper. En realidad puede darse con correcciones rápidas de cualquiera de los electrolitos, pero es mucho más común con las correcciones de la hipernatremia. Es más, hay mayor posibilidad de que ocurra con ese tipo de corrección. Y aunque el nombre dice mielinólisis pontina, hablando de la protuberancia o puente, en realidad esa mielinólisis ocurre en todo el cerebro, es decir, la sustancia blanca de los axones, de las neuronas, se lisa, ¿no? Va desapareciendo. Y eso produce, pues, un síndrome de deterioro de rápida instauración. Otras causas que pueden producir síndromes de deterioro pues, son, por ejemplo, el uso de fármacos o sustancias. Se entiende que el uso debería ser prolongado, ¿no? Personas que tienen adicciones, por ejemplo, al alcohol, a la cocaína, a la marihuana, al LSD, al dextrometorfano, etcétera, 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 la morfina, todas ellas, con el paso de los años pueden desarrollar este síndrome. Hay algunos medicamentos, especialmente los anticolinérgicos, que pueden producir este síndrome. Dentro de ellos, uno que se utiliza tanto en psiquiatría como en neurología es el viperideno. Entiendo que ustedes todavía no están llevando neuro, ¿verdad? Creo que lo llevan al siguiente semestre. Pero cuando vean, por ejemplo, el capítulo de la enfermedad de Parkinson, verán que el viperideno se utiliza para esto. Y nosotros los psiquiatras utilizamos el viperideno para contrarrestar los efectos secundarios motores de los antipsicóticos. El uso de anticonvulsivantes, sea porque la persona tiene epilepsia, o sea porque la persona tiene trastorno bipolar, hay varios anticonvulsivantes que se utilizan también en el trastorno bipolar. Ese uso crónico en algunas personas puede producir también un síndrome de deterioro. También tenemos síndromes de deterioro que, entre comillas, podrían tener un origen psiquiátrico. Digo entre comillas, y acá está con asteriscos, estas dos enfermedades, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, porque per se, ninguna de las dos afecta a estas funciones psíquicas que les acabo de mencionar, ¿sí? Pero los síntomas que tiene, en este caso la esquizofrenia, pueden parecerse mucho a un síndrome de deterioro. Lo vamos a ver en el capítulo correspondiente, pero una persona con esquizofrenia, por ejemplo, puede aislarse, puede estar anhedónica, abúlica, puede tener aplanamiento afectivo y a ojos de alguien que no ha hecho una indagación muy profunda del cuadro clínico de esta persona, le podría parecer que esta persona está con deterioro. En el caso del trastorno bipolar, esto está en relación con lo que les dije. Las personas con trastorno bipolar utilizan también de por vida carbonato de litio y o anticonvulsivantes.
Entonces, el uso crónico de estos medicamentos en algunas personas, no en todas, podría sí, hacer que desarrollen un síndrome de deterioro. Eso en cuanto a las causas, ¿no? Del síndrome como tal. Pero, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos delante de alguien que tiene un síndrome de deterioro? Mucho va a depender de cuán rápida es la instauración del cuadro. Desde ya, para decir que una persona tiene un síndrome de deterioro, debería tener una serie de manifestaciones, que en un momento más les digo, pero durante al menos 6 meses. Dependiendo de la causa, esto puede tardar en instaurarse eh, algunos días o incluso varios años. Ahora me explico mejor. Em, una persona con síndrome de deterioro suele tener cambios en su manera de ser. Es decir, es alguien que suele mostrarse mucho más despistado, más descuidado, desordenado, eh, puede tener tendencia a, a los intereses muy superfluos, a la risa fácil, ¿sí? Em, puede ser alguien que peque de mucha negligencia. Si era una persona, por ejemplo, muy metódica, muy meticulosa en sus cosas, muy responsable, con el síndrome de deterioro esas características se van perdiendo. Además, dado que en el síndrome de deterioro se sobreentiende que existe un daño neuronal y dado que el cerebro no solamente controla la mente, sino también la parte motora del cuerpo, alguien con este síndrome tendrá también torpeza física. Es decir, son personas que, por ejemplo, tienden a tropezarse más que antes, o si tenían una bonita letra, o eran hábiles para tejer, o para pintar, o para, ¿cómo se dice? Para, ay, modelar cosas con, si se tiene una, para tallar, ¿no? Estas cosas que requieren mucha habilidad motora fina, con el síndrome de deterioro, pues la van perdiendo. Y en cuanto a ejemplos de la cotidianeidad, no tanto en oficios o en profesiones, pues es muy común que estas personas, por ejemplo, dejen caer los platos, las tazas, que pierdan la habilidad, por ejemplo, para cortar una cebolla o una zanahoria o pelar una papa. O sea, se vuelven torpes en ese aspecto. Otro elemento importantísimo es que los problemas de memoria hacen que poco a poco necesiten de la ayuda de otros. Usualmente, la memoria que más rápidamente se afecta en el síndrome de deterioro, o la primera memoria que se afecta, es la memoria anterógrada. Es esta memoria que nos permite saber dónde hemos puesto las llaves, los lentes, el monedero o cuál es el recado que nos acaban de hacer. Pero si el síndrome de deterioro va progresando, empeora, es la memoria retrógrada la que empieza a afectarse, de tal modo que la persona podría olvidar el nombre de los hijos, de la calle donde vive, dónde estudió, cuándo se casó, incluso su propio nombre o el nombre de seres queridos. La conducta de una persona con síndrome de deterioro puede tornarse errática, es decir, puede incluso llegar a tener una conducta desorganizada. Dentro de las características semiológicas, pues estas personas suelen tener un aspecto descuidado. No se bañan, no se cambian de ropa, no se peinan. La conciencia debe ser clara. Eso es un elemento muy importante, muchachos. Si yo tengo a alguien con torpeza física motora, negligencia, con problemas de memoria, y un cambio evidente en la manera de ser, pero con una conciencia alterada, ¿qué tendría que plantearme? ¿Cuál es el síndrome en el cual tendría que pensar primero? Solo por el dato de que la conciencia no está clara.
Hola. Fernando Cosi, ¿cuál es el síndrome que usted pensaría en alguien que tiene estos problemas de memoria, comportamiento y aspecto, pero si su conciencia no estuviera clara? Fernando, Nada, síndrome delirante. ¿por qué delirante? No sé la verdad, doctor. Perdón. Síndrome de delirium. Recuerde que el síndrome de delirium se caracteriza por desorientación, fluctuación del nivel de conciencia, lo que incluiría una disminución del nivel de conciencia, hipoprosexia. Esa es la tríada del síndrome de delirium. Y en el síndrome de delirium puede usted encontrar cualquier otro síntoma, pero si usted encuentra alguno de esos tres, o peor todavía, si se encuentra los tres, automáticamente debe pensar en un síndrome de delirium. Para que usted piense en un síndrome delirante, deberían haber ideas delirantes, ¿no? Que en este caso, pues, por lo menos por los datos clínicos que yo le di, no había. Estas personas pueden estar distráctiles, estas personas tienen amnesia, como les dije previamente, anterógrada en un inicio y retrógrada después. Puede haber la habilidad emocional, ¿sí? Puede haber agitación psicomotriz, puede haber irritabilidad, dependiendo del contexto en el cual se encuentre. El pensamiento suele tornarse muy concreto. Ya lo había explicado en la anterior clase, una persona con un síndrome de deterioro tiene dificultades para manejar conceptos abstractos, ¿no? Incluso les dije el ejemplo. A una persona con este síndrome, si yo le pregunto, ¿en qué se parecen un plátano y una naranja? ¿Qué me responderá si tiene síndrome de deterioro? Glenda, cuéntenos, ¿qué podría responder una persona con síndrome de deterioro respecto a esta pregunta? Sus ideas no estarían claras. Claro, pero ¿cuál sería la respuesta de esta persona? Si yo le pregunto, ¿en qué se parecen un plátano y una naranja? ¿Qué me responderá si tiene síndrome de deterioro? ¿Son mis verduras favoritas? Ya. ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Qué sería la respuesta correcta de eso entonces, Glenda? Partamos por eso primero. ¿En qué se parecen un plátano y una naranja? ¿Qué sería lo normal? ¿Qué respondería una persona que no tiene un síndrome de deterioro? ¿Qué son frutas, Doc? Eso, son frutas. Eso es cuando alguien maneja el concepto abstracto de frutas, porque no es que uno pueda decir, yo puedo ver una fruta, o sea, el concepto de fruta, quiero decir. Uno puede ver manzanas, puede ver peras, puede ver piñas, uvas, pero ve los objetos, pero el concepto no lo puede ver. Entonces, cuando se hace este tipo de preguntas, alguien con síndrome de deterioro dirá, son dulces, o tienen cáscara, o son amarillas. Es decir, se centran en los aspectos que pueden ver o tocar. Y a eso se llama concretización del pensamiento.
Alguien con un síndrome de deterioro tiene un pensamiento concreto, no puede manejar conceptos abstractos. ¿De acuerdo? Otra característica de alguien que tiene este síndrome es que su discurso se empobrece. Sus frases, las que dice, son muy cortas, utiliza palabras muy simples, tiene tendencia a responder lacónicamente, es decir, con monosílabos, y además puede haber afasia nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona olvida los nombres propios de algunos objetos. Por ejemplo, anteayer nomás el hijo de una paciente con enfermedad de Alzheimer me decía, no sé qué le pasa a mi mamá, pero a veces me dice, pásame el numerador. El numerador, el numerador. Y cuando su hijo le dijo que le señalara qué quería, ella señaló al control remoto. Entonces, ella había olvidado el nombre del control remoto y solamente tenía como pistas los números que habían ahí. Entonces, se le ocurrió decir el numerador. ¿Sí? Entonces, esas son las características semiológicas del síndrome de deterioro. Es importantísimo que ustedes sepan identificar a estas personas, especialmente si son personas que tienen enfermedades que ustedes saben que puedan producir este síndrome. Por ejemplo, si sabemos que los eventos cerebrovasculares pueden producir el síndrome de deterioro, pues lo mínimo que tendrían que hacer ustedes es indagar cómo anda la memoria, cómo anda el pensamiento en general de una persona diabética, hipertensa u obesa, porque son estas personas justamente las que pueden desarrollar este tipo de síndrome. Y el problema de estos síndromes de deterioro de instauración lenta es que lamentablemente todos se dan cuenta del síndrome cuando ya es demasiado tarde, cuando ese deterioro está muy avanzado y la capacidad autonómica de la persona ya está muy mala. En cambio, si ustedes hacen un diagnóstico precoz en alguien diabético, por ejemplo, pues tomarán todas las medidas para evitar que este síndrome progrese. Pedirán que controle mejor su azúcar, los mandarán con nutrición, hablarán con la familia para que la persona haga mayor ejercicio físico, enviarán con un psiquiatra para que pueda determinar de manera mucho más precisa cuánto es el deterioro que tiene la persona. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta más con respecto al síndrome de deterioro? No, Doc. No. Muy bien. Luego tenemos al síndrome de dependencia. En este caso estamos frente a un síndrome que pues tiene un origen físico. Físico en el sentido de que está relacionado con el uso crónico, generalmente a altas dosis y frecuente, de sustancias que se sabe que tienen la capacidad de generar adicción. Dentro de las sustancias que pueden producir este síndrome, tienen ustedes tres grupos. Tienen al grupo de las sustancias depresoras, tienen ahí ustedes algunos ejemplos, de las sustancias estimulantes, ahí tienen también otro ejemplo, y de otras, bueno, tienen el nombre técnico de psicodislépticas. Vamos a hablar con más calma de estas en el capítulo de trastornos relacionados al consumo de sustancias. Pero ya deben ustedes tener en cuenta que son estas las sustancias que pueden generar adicción y por lo tanto un síndrome de dependencia. Las cruces que ustedes ven ahí al lado tienen que ver con la capacidad de generar adicción que tienen. Vean ustedes que de todas ellas, las que tienen mayor capacidad adictiva son los opioides, en el caso de las depresoras, y la nicotina en el caso de las estimulantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si si varias personas consumen
cada una de estas sustancias de manera particular, pues quienes han consumido opioides y nicotina serán quienes con mayor facilidad desarrollen la adicción. Para que una persona desarrolle un síndrome de dependencia, existen factores predisponentes o promotores o desencadenantes. Y dentro de estos factores están, por ejemplo, trastornos de la personalidad y otras comorbilidades. Por ejemplo, trastornos afectivos. Una persona con depresión, por ejemplo, para poder funcionar mejor podría hacer uso de cocaína. Los trastornos ansiosos. Una persona que no puede dormir en las noches porque tiene un trastorno de ansiedad, podría, por ejemplo, empezar abusando del alcohol, tomarse una media lata de cerveza para dormir y con el paso del tiempo desarrollar alcoholismo. Un caso parecido con los trastornos psicóticos. Se sabe que, por ejemplo, hay personas con esquizofrenia que, por ejemplo, fuman tabaco y esto de cierta manera disminuye, por ejemplo, los efectos de los antipsicóticos, o sea, los efectos secundarios de los antipsicóticos. O se sabe también que ellos tienen mayor predisposición a usar, por ejemplo, marihuana. ¿Cómo no? Un contexto sociofamiliar adverso, violencia o indiferencia de la familia pueden ser factores de riesgo. Si la persona convive en lugares o en medio de grupos de personas que usan estas sustancias, es más fácil también que puedan desarrollar este síndrome. Y si para la persona le es fácil acceder a las sustancias, también, ¿no? Eso favorece la instauración del síndrome. ¿Cuáles son las manifestaciones de este síndrome? ¿Cómo nos damos cuenta que podríamos estar frente a alguien que tiene un síndrome de dependencia? Pues son personas que, debido al consumo de estas sustancias, sufren graves perjuicios laborales, académicos, familiares y físicos. Se hacen despedir de sus trabajos o les llaman la atención, les pasan memorándums de llamadas de atención, se aplazan, no pueden aprobar los cursos, se pelean con sus padres, con sus parejas, al final de cuentas los abandonan, se divorcian y debido al uso de las sustancias empiezan a desarrollar problemas físicos. Por ejemplo, alguien que es adicto al alcohol puede desarrollar cirrosis. Alguien que esnifa cocaína muy frecuentemente puede terminar con una perforación del tabique, ¿no? Ese tipo de consecuencias se pueden ver. El uso de la sustancia puede tener antecedentes de un uso excesivo, incluso llegando a las francas intoxicaciones, con todos los riesgos que esto produce para la salud de la persona. Debido al consumo también, la persona puede llegar a simular o a disimular ciertas condiciones médicas para poder obtener la sustancia o para no hacerse pescar, por decirlo así, después de haberlas consumido. Por ejemplo, una persona adicta a tramadol o a morfina podría simular un intensísimo dolor abdominal para que le coloquen el medicamento. O una persona que está con resaca o ebria a fin de cuentas podría disimular que está sobria en el trabajo para que no lo despidan. O chuparse 30 mentas para disimular el olor del tufo. En general, estas personas tienden a disocializar su conducta, es decir, para conseguir la sustancia, adoptan ciertas características de la personalidad disocial, que la vamos a ver igual en el capítulo correspondiente. Es decir, son personas que mienten, manipulan, roban, lastiman a otras personas. Todo con tal de conseguir o el dinero o la sustancia. ¿Sí? Las características semiológicas del consumo de estas sustancias son distintas dependiendo a si la persona consume una sustancia depresora, una sustancia estimulante o una sustancia
psicodisléptica. Esta parte del mapa mental, pues la hice un poco porque tenía tiempo libre y pues estaba ahí macaneando con el mapa mental. No tiene relevancia por el momento de que se aprendan esta parte, porque les repito, esto lo vamos a ver con más calma en el capítulo de trastornos relacionados a sustancias, a consumo de sustancias. Lo que sí debe quedarles claro es que para hacer el diagnóstico de este síndrome, durante los 12 últimos meses o en el último año, la persona debería presentar, y esto no está en el mapa mental, pero apúntenlo, síndromes de abstinencia, por un lado, es decir, la persona experimentar síntomas desagradables cuando disminuye la cantidad de sustancia que suele consumir o cuando cesa bruscamente, un consumo compulsivo o sin control, es decir, una vez que la persona inicia el consumo no puede dejar de hacerlo, un abandono de otras fuentes de placer que no sean la sustancia. A la persona ya no le interesa pasar tiempo con la familia, no le interesa hacer un buen trabajo, no le interesa ir a jugar su partido de fútbol que antes le encantaba mucho, pasar tiempo con el enamorado, la enamorada, o, o cualquier otra actividad que le produjera bienestar, satisfacción. Todo eso queda en segundo plano. Lo único que a la persona le produce gusto o placer es el consumir la sustancia. Y otro sería que la persona desarrolle tolerancia, es decir, que con el paso del tiempo necesite cada vez mayor cantidad de la dosis para sentir los mismos efectos o para no sentir los síndromes de abstinencia. Y finalmente, todos los perjuicios que previamente les había mencionado por el consumo de estas sustancias, ¿no? Accidentes de tránsito, encarcelación por tenencia de drogas, acusaciones de robo, peleas, violencia intrafamiliar, una internación por no sé, una hemorragia cerebral por una crisis hipertensiva en alguien que consumió demasiada cocaína, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Si estos 4 parámetros la persona los ha tenido en los últimos 12 meses, entonces podríamos sospechar que la persona está con este síndrome. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta con respecto al síndrome de dependencia? No, doctor, claro. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con el síndrome ansioso, que recuerden que es parte de los síndromes afectivos y que es el último síndrome, por lo menos de estos 3, que debería ser descartado. Ustedes deberían primero descartar un cuadro de manía o síndrome maníaco, luego un síndrome depresivo y después recién abocarse al síndrome ansioso. En este sentido, les he subido 3 casos clínicos de 3 personas distintas. Quisiera que por favor alguno de ustedes haga un comentario general de qué le pareció, o los 3 casos, o alguno que le haya llamado más la atención que los otros. Soy todo oídos. ¿Alguien? Xiomara, por favor, Xiomara Flores, cuéntenos, ¿qué le parecieron los casos clínicos y si hay alguno que le llamó más la atención que otro? Sí, doctor. Me llama la atención eso de la maestra de 56 años, si no me equivoco. Ya, O sea, pensaba tener muchas enfermedades, ¿no? Y
Bueno, algo así le entendí. Y bueno, me llamó mucho la atención. Pero, ¿por qué? Porque, oh, bueno, no sé cómo explicarlo. Trate. ¿Cómo? Trate. Para eso estamos acá. Sí. Mm, bueno, ay, bueno, bueno, mejor le comento de la señora, muertes en la calle, creo, que se Ajá. llamaba así. Ujú. Ya. Eh, ¿Por qué que le llamó tenía, la atención ese caso? porque, o sea, la señora estaba en estado de depresión, quería suicidarse y no hacía lo que siempre, bueno, lo que antes le gustaba hacer, ¿no? Porque la señora comenta que vendía y ya no hacía nada de eso. Ajá. Y bueno, también me puse a pensar un poco en los abuelitos, ¿no? Que muchos pasan por eso y nadie les escucha. Sus nietos no los escuchan. Y la verdad, al escuchar el caso me dio melancolía. Y más que todo cuando la señora se pone como que quiere llorar, se le quiebra la voz. Ajá. Pero, ¿cuál fue la causa de ese cambio tan brusco que tuvo esta señora? Bueno, fue de la situación política que vivió el país en el 2009 y Ajá, eso le marcó su vida, ¿no? Y debido a eso tuvo todos esos cambios. ajá, de acuerdo. ¿Alguien más que quiera comentar alguno de los casos? Y bueno, un poco eh, compartir con nosotros cuáles fueron los aspectos que más les llamaron la atención. Tal vez alguno de ustedes ha conocido a alguien que tuvo alguna experiencia similar al hombre paralizado, a la mujer que había visto muertos en las calles, o a esta persona que decía tener tantos problemas físicos. Doc, Sí, dígame. a mí personalmente me llamó la atención, no de los casos, bueno, el caso en realidad que vimos la semana pasada en su clase de esta señora que quería demandar al gobierno de España. Ujú, A mí me llamó la atención el hecho de la aparición como de sus síntomas, digamos, ajá, porque yo creo que muchas personas, bueno, en la sociedad en general piensa que los problemas psiquiátricos se van a manifestar casi siempre en la adolescencia o en la juventud, pero esta señora nos dijo que era como más allá de los 40 años, si no me equivoco, ajá. y empezó con estos síntomas. Me llamó la atención cuando le dijo que escuchaba esas voces de que le decían que era, ¿qué hacía esta naca por acá? Y como que de alguna manera la paciente quizás se mandaba a sí misma esos mensajes, porque obviamente esas como voces son como una proyección de algo que ella misma tiene. Ya. Entonces me Eh, llamó la atención eso. ajá. Claro, bueno, este era un caso más orientado al síndrome psicótico, ¿no? Sí, Y bueno, y sí, dentro de lo que es una explicación así muy psicodinámica, muy, digámoslo así, freudiana, claro, se entiende que alguien que tiene una psicosis, o por lo menos así lo pensaba Sigmund Freud, las voces, las alucinaciones en general que tienen estas personas, o las ideas que tienen, sí pueden ser fruto de conflictos internos, ¿no? Em, tiene cierta validez este modo de enfocar la psicosis de las personas, por ejemplo, para mm, hacer cierto tipo de tratamientos, por ejemplo, para cierto tipo de psicoterapias. Em, pero en este caso, ya que estamos empezando con el síndrome ansioso, me gustaría que a lo mejor nos comente usted acerca de alguno de los casos que les puse para esta clase de alguna de las tres personas. ¿Hay alguno que le haya llamado más la atención? no, doc. Ujú, ujú. Ya.
Bueno, el hilo conductor o el elemento común a estos tres casos clínicos tiene que ver con temor, ¿no? Con el temor o la ansiedad o a algo malo que sucedió o a algo malo que podría suceder. Y esa es la característica de los síndromes ansiosos. Es esa sensación subjetiva en la cual la persona teme mucho que algo pueda salir mal, que pueda ocurrir un desastre, una catástrofe, una pérdida o una desgracia. Estas personas, debido a esta sensación, pues empiezan a manifestar muchos síntomas que enseguida los voy a explicar. El síndrome ansioso es bastante común y justamente pues muchos de los pacientes que ustedes van a atender pueden en algún momento desarrollar un síndrome de ansiedad. Y esto es lógico, porque ustedes van a ver a personas enfermas, o sea, físicamente enfermas, quiero decir. Y pues tener una enfermedad desde ya genera ansiedad por el dolor, por el costo del tratamiento, por la misma internación de estar algunos días o incluso meses en el hospital, por la posibilidad de que la persona sufra alguna secuela o incluso la muerte debido a esa enfermedad. Entonces, junto con el síndrome depresivo, es el síndrome ansioso uno de los que con mayor frecuencia van a encontrarse ustedes. ¿Cuál es la importancia de poder identificar a este síndrome? Por un lado es que este síndrome es el que con mayor frecuencia se relaciona a síntomas físicos. Una persona con un síndrome ansioso manifiesta un montón de síntomas físicos que se pueden confundir con trastornos, perdón, tiene síntomas, claro, que se puede confundir con trastornos físicos, si estaba bien. Es decir, que uno puede ver a alguien que le duele la cabeza, la espalda, que tiene tinnitus o vértigo, y uno podría perder mucho tiempo y recursos pidiendo tomografías, interconsultas con otorrinolaringología, pidiendo resonancias magnéticas, recetando AINES o medicamentos vasodilatadores, ¿sí? Y no encontrar una mejoría franca del cuadro, ¿no? Y seguir buscando y pidiendo más estudios y solicitando más interconsultas, cuando en realidad podría ser que toda esa sintomatología más bien esté causada por un trastorno de ansiedad, que sería parte del síndrome ansioso. Entonces, el reconocer a alguien con este síndrome les permitirá a ustedes ahorrar tiempo y recursos. ¿Sí? Ahora, dentro de las causas físicas, porque podría ser que este síndrome aparezca en alguien como consecuencia de una enfermedad física, pues podemos encontrar aquellas enfermedades que son muy dolorosas, que son penosas o que son caras. Por ejemplo, cáncer, por ejemplo, enfermedades renales crónicas o, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Y que debido justamente a estas características hacen que la persona desarrolle ansiedad. ¿Cómo no va a estar ansiosa una persona con cáncer que para su quimioterapia tiene que gastarse 17,000 bolivianos en una ampollita con un medicamento y tiene que comprarse a lo largo de todo el mes 6 o 7 de esas ampollas? ¿Cómo no va a estar ansiosa una persona a quien le dicen que tiene una retinopatía diabética y que irremediablemente terminará ciega? Entonces son este tipo de enfermedades y por este motivo que pueden generar ansiedad en las personas. Otras causas
que pueden generar síndromes ansiosos, esta vez de manera directa, pueden ser alteraciones, por ejemplo, de la calcemia. Disminuciones o aumentos excesivos del calcio en el cuerpo pueden producir síndromes ansiosos. Es más común la hipocalcemia. Por ejemplo, estas personas que tienen hipoparatiroidismo pueden perfectamente acudir a urgencias varias veces por cuadros de intensa ansiedad, pero porque resulta que su calcio está en 7,5, 7, ¿no? Y vienen incluso con sus signos de Trousseau espontáneos, es decir, sin que les pongan el manguito ni insuflen, ya vienen con las manos así como la mano de partero. Cualquier enfermedad cardiovascular que puede producir disnea o que puede producir fatiga excesiva o hipoxia, puede también generar síntomas ansiosos. Personas con hipertiroidismo y también diría con hipotiroidismo, ambos, pueden también desarrollar síntomas ansiosos. Personas con síndrome de Addison, enfermedad de Cushing también. Alteraciones hidroelectrolíticas, especialmente del sodio, también pueden producir ansiedad. Yéndonos a la parte hormonal, el trastorno disfórico premenstrual también puede generar o puede acompañarse de intensos síntomas ansiosos. Esto lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. La menopausia. Muchos de ustedes han podido ver, por ejemplo, a sus mamás, a sus abuelitas, quizás incluso, que justamente en esa época a lo mejor desarrollaron síntomas ansiosos. La epilepsia también se sabe que está muy relacionada con síndromes ansiosos, especialmente la epilepsia del lóbulo temporal. Y últimamente se está viendo una casuística muy grande de personas que pasaron el COVID y resulta que se quedaron con síndromes ansiosos crónicos. He visto yo varias personas que no tenían una personalidad ansiosa, que no tienen un contexto sociofamiliar adverso, pero que les dio COVID y a partir de ahí empezaron con ataques de pánico, con insomnio, con un montón de somatizaciones. Y realmente no hay otro antecedente, no hay otro trastorno físico que pueda explicar el por qué estas personas tienen estos síntomas. Por supuesto, también el síndrome ansioso puede estar ocasionado por un origen psiquiátrico, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Dentro de estos trastornos tenemos a los trastornos relacionados al miedo. Acá vamos a ver, por ejemplo, a las fobias, a los trastornos obsesivo-compulsivos. Acá veremos al trastorno obsesivo-compulsivo, al trastorno hipocondriaco y trastornos secundarios al estrés, por ejemplo, al trastorno de estrés postraumático. No obstante, otras enfermedades psiquiátricas pueden compartir síntomas con un síndrome ansioso. Por ejemplo, los trastornos depresivos, la demencia, esto por una menor tolerancia a las frustraciones y una menor capacidad de adaptación. También el trastorno del espectro autista, lo mismo, porque estas personas con esta condición suelen tener intereses muy restringidos y hábitos muy, maneras de desenvolverse muy bien establecidas. Entonces, cuando la rutina de ellos de alguna manera se modifica, esto puede desencadenar francos estados ansiosos. Dentro de las características principales de este síndrome, es decir, de saber cuándo darnos cuenta de que una persona tiene un síndrome ansioso, pues a diferencia de los otros síndromes, podríamos no darnos cuenta que una persona tiene un síndrome ansioso o un trastorno de ansiedad, si lo ponemos de ese lado. En este momento somos 39 personas acá, ¿cierto? Y en este mismo momento cualquiera de nosotros podría tener un síndrome ansioso o un trastorno de ansiedad, pero estamos aquí, yo dando la clase, ustedes creo escuchando, tomando notas, haciendo lo que tenemos que hacer.
Es decir, en general no produce tanta disrupción en el funcionamiento. Las personas que tienen este tipo de síndrome o trastornos sufren en silencio. De hecho, hay personas que ni siquiera se enteran que tienen el trastorno de ansiedad o el síndrome ansioso y nunca piden ayuda, ¿no? Y pueden incluso llegar a morirse con su síndrome ansioso y nunca recibir tratamiento. Lo que sí, las personas con este tipo de síndrome pueden tener dificultades en el relacionamiento interpersonal, ¿no? O sea, debido a los síntomas más específicos, estar cerca de alguien con este tipo de síndrome puede ser difícil. Pueden mostrarse a veces irritables, con muy poca paciencia, muy cortantes, o las actividades que realizan las pueden restringir mucho, ¿no? De tal modo que la socialización se puede ver perjudicada. El aspecto de estas personas puede ser preocupado o tenso, ¿no? Generalmente esto puede evidenciarse cuando quienes detectan este síntoma son personas cercanas, que conocen bien a la persona. Lo que les decía previamente es un síndrome que se caracteriza por la presencia de muchos síntomas físicos, es decir, de muchas somatizaciones. Una somatización es un síntoma físico desagradable que aparece como consecuencia de una emoción displacentera o negativa. Por ejemplo, una persona puede pelear con la pareja y resulta que a la media hora le empieza a doler la cabeza. O alguien perdió la billetera y de repente empieza a sentir zumbido en los oídos. Pero haciendo los exámenes, las exploraciones físicas, no se encuentra una causa física que explique esos síntomas. A eso llamamos somatización. Es muy frecuente que estas personas con estos síndromes tengan comorbilidades con trastornos físicos y también con trastornos mentales. De hecho, quien tiene un trastorno físico y además un síndrome ansioso o un trastorno de ansiedad ya, ve perjudicado el curso de ese trastorno físico. Es decir, la recuperación de una persona con una enfermedad física es más lenta, es más larga, más costosa o a fin de cuentas no se produce si tiene un síndrome ansioso concomitante. Y el ejemplo más común de esto, y que seguramente ustedes también lo han podido ver a lo largo de la carrera, es en hipertensos y en diabéticos. Una persona diabética que recibe una mala noticia, que discute con alguien, inmediatamente su glicemia sube. O una persona hipertensa que por algún motivo está con problemas en el trabajo, automáticamente su presión arterial sube. Aunque estén tomando sus remedios, aunque estén cumpliendo la dieta. Y de hecho, existen lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, en las cuales, debido a un conjunto de emociones negativas crónicas, la persona desarrolla enfermedades físicas. A este tipo de enfermedades, las psicosomáticas, que se conocen bien, son justamente la diabetes, la hipertensión arterial, ciertos tipos de cáncer, alergias, asma, vitiligo, síndrome de colon irritable, ciertas enfermedades autoinmunes. Entonces, es súper importante que ustedes sepan identificar este síndrome en sus pacientes, tanto para mejorar el curso de sus enfermedades físicas como para evitar que desarrollen otras nuevas. Y otro elemento común de este síndrome es que muy frecuentemente se relacionan con contextos socioeconómicos familiares adversos. Son personas con deudas en el banco, son personas que se están peleando con la pareja, que han quedado viudas, que han perdido bienes,
o que han sufrido algún evento traumático, ¿sí? Hay mucho de esto metido en la génesis de este síndrome. Es el caso de este hombre que se paralizó, por ejemplo, ¿no? Él dice a lo largo de la entrevista todos los problemas que estaba atravesando antes de que se quedara tetrapléjico. Si hablamos de síntomas, o de la semiología del trastorno, perdón, del síndrome ansioso, bueno, nos encontramos con alguien que está hiperalerta, que está inquieto, hiperactivo, que obviamente presentará ansiedad o crisis de pánico. Son personas que suelen tener ideas sobrevaloradas de ruina, catástrofe, culpa. En cuanto al pensamiento, pueden estar taquilálicos, pueden haber bloqueos también, puede haber dislalia o tartamudeo. En cuanto a la memoria, es muy común que exista amnesia anterógrada. ¿Por qué? Pues por estar pensando en los elementos causantes de su ansiedad, se tornan distráctiles o su capacidad de prestar atención disminuye y la persona tiene una merma en esta memoria, ¿no? En la anterógrada. En algunos casos puede haber hiperprosexia. Esto también puede alterar la memoria anterógrada. Si la persona está demasiado enfocada, por ejemplo, en sensaciones corporales, podría no prestar atención al recado que le acaban de dar. Y esto, claro, produce una amnesia anterógrada, ¿no? Bien, ¿hasta acá tienen ustedes alguna duda o pregunta con respecto al síndrome ansioso? Doctor, Dígame. sobre el caso del paciente paralizado, en su Ajá. video usted decía que se podía diferenciar con lo del parálisis del sueño. ¿En qué casos entonces esto se daría? O sea, para poder diferenciarlo. Porque alguna vez yo he sentido, o sea, cuando me pasó a mí, acudí al médico porque me sentía muy así angustiada también o estresada por las cuestiones de la universidad. Ajá. Y me pasó esto así como que estaba recostada después de estudiar y Ajá. sentía que no me podía mover y fue por largo tiempo y sentía que mi mamá estaba a mi lado y le decía, ayúdame, ayúdame, ayúdame y no me escuchaba. Ajá. Entonces, el médico me dijo que había pasado por una parálisis del sueño. Ya. En estos casos, ¿cuál sería, digamos, la causa así más frecuente? Ah, ya. La parálisis del sueño es un fenómeno que puede estar relacionada a un mal dormir eh, por largo tiempo. O sea, es más común que aparezcan estos fenómenos en alguien que has estado trasnochando varias noches previamente. No está relacionado necesariamente con el estrés. De hecho, en la parálisis del sueño, la característica es que la persona se paralice justamente antes de despertar del todo. Pero en el caso del hombre no, este hombre ya estaba bien despierto. De hecho, podía hablar, ¿sí? Pero la parálisis era del cuello para abajo. En la parálisis del sueño, la parálisis es total. Uno quiere hablar, uno a lo mucho puede, creo, mover los ojos y no se mueve, pues. Pero a medida que despierta bien, ya, la parálisis pasa. En cambio, este hombre, y además, bueno, este fenómeno dura pues algunos minutos. En cambio, este hombre ha estado prácticamente un día paralizado, estando plenamente consciente además. Entonces, esa es la diferencia entre la parálisis del sueño, que sería un diagnóstico diferencial, con lo que le sucedió a este hombre. Y claro, con lo que le sucedió también a usted. Ah, ya está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, entonces vamos a empezar con el capítulo de trastornos de la ansiedad. Mientras carga mi presentación. A ver,
Existen varios trastornos de ansiedad. Si ustedes han revisado ya el documento, porque además tenían que haberlo hecho, les dije que lo hicieran así, se han debido dar cuenta que hay como 15 trastornos de ansiedad distintos. Entonces, es importante que, que no debía. Es importante que hagan ustedes este ejercicio mental de ir descartando los síndromes de arriba para abajo y para llegar luego al síndrome ansioso. Una vez que ustedes están seguros de que la persona que tienen delante realmente tiene un síndrome ansioso y no tiene ninguno de los otros síndromes, entonces tienen que empezar nuevamente a hacer una sistematización de la búsqueda de cuál pueda ser el trastorno específico que tenga esta persona. Y una manera de poder encontrar el trastorno específico es analizando el pensamiento de la persona. ¿Qué aspecto del pensamiento? Pues el contenido, es decir, el tema. ¿Qué es o cuál es la causa de esa angustia o esa ansiedad que está experimentando el paciente o la paciente? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, de acuerdo. Entonces partimos de aquí, de que la persona tiene un síndrome ansioso, ¿sí? Y lo que debemos hacer primero, bueno, es lo lógico y lo que ya siempre les había dicho, es descartar que la persona no tenga una causa médica para ese síndrome ansioso, ¿no? Esto ya les he explicado un poco en la anterior presentación. Pueden haber sustancias que la persona haya consumido y que puedan producir este síndrome. Pueden haber enfermedades físicas que puedan explicar los síntomas ansiosos de su paciente. Pueden haber trastornos metabólicos y endocrinos. Pueden haber enfermedades neurológicas y otras causas. Ustedes deben de descartar todo esto antes de ponerse a pensar en encontrar un trastorno específico psiquiátrico para el cuadro de su paciente. Entonces solicitarán ustedes prueba de drogas o preguntarán antecedentes de consumo de sustancias, harán un buen examen físico, harán una buena revisión por sistemas, solicitarán exámenes complementarios para ver cómo están el aparato cardiovascular, por ejemplo, de esta persona. Solicitarán exámenes de laboratorio para evaluar o para evaluar, por ejemplo, la función tiroidea, la glicemia, solicitarán un hemograma, un dosaje de cortisol, solicitarán un ionograma que incluya el calcio. ¿No? Tendrían ustedes que indagar todo eso antes de pensar en un trastorno psiquiátrico. Les había dicho, los síndromes ansiosos se relacionan con la epilepsia, con la del lóbulo temporal y otras, ¿sí? Solamente si ustedes han descartado las causas físicas del síndrome, corresponde que se pregunten a ustedes, bueno, esta persona con síndrome ansioso, ¿qué le preocupa? ¿Cuál es el tema o el motivo por el cual se encuentra angustiada? ¿Sí? Entonces, puede ser que se encuentren con alguien que tiene un síndrome de ansiedad, cuya presentación es con crisis de intensa angustia, es decir, con crisis de pánico, pero que paradójicamente no le preocupe nada. Es decir, que sean crisis de pánico total y absolutamente inmotivadas. En ese caso, si su paciente ha tenido estas crisis, varias crisis en el último mes, y no hay una causa explicable para esas crisis, entonces ahí debemos sospechar que la persona tenga un trastorno de pánico. Aquí tienen ustedes los criterios
clínicos para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Esta ansiedad del trastorno de pánico es vegetativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se acompaña de intensa descarga adrenérgica. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo simpático es el que se manifiesta mucho en estas crisis. La persona de repente siente que el corazón empieza a latir más rápido, empieza a sudar profusamente, siente las manos frías, que se le seca la boca, siente que le duele mucho la cabeza o que se torna confusa, no, atontada. Puede instaurarse un fenómeno de despersonalización o de desrealización y la persona puede sentir que en ese momento se va a morir, se va a volver loca o va a perder el control. Pero repito una vez más, y esto es muy importante, estos ataques ocurren sin un peligro objetivo. Puede ser que la persona esté en el supermercado buscando una lata de atún, una marca especial, pues agarrar una latita y estar viendo la etiqueta y ¡pum! Ahí le da un ataque de pánico. O puede ser que la persona esté muy tranquila leyendo en el Trufi, yendo de camino a su casa o a una clase, a una reunión, y ahí le da otro ataque de pánico. ¿De acuerdo? Esa es la característica del trastorno de pánico. Ahora, eso no significa, ojo, eso no significa que no puedan haber ataques de pánico en todos estos otros trastornos ansiosos o incluso en otros síndromes mentales. Una persona, por ejemplo, con esquizofrenia puede tener un ataque de pánico. Imagínense que la persona, por ejemplo, hemos hablado de la paciente esta, ¿no? La que quería demandar al gobierno de España. Imagínense que esta señora esté con sus bolsitas de mercado subiendo por la San Martín, llegando al Aroma, y de repente aparezcan 3 jóvenes españoles, turistas, hablando y dirigiéndose hacia ella. El temor que esta mujer podría sentir podría ser tan intenso que le podría dar un ataque de pánico. Pero no podemos decir que tenga un trastorno de pánico por eso, porque en ese caso y para el contexto de la paciente, sí habría un peligro objetivo. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctor. ¿Sí? O, por ejemplo, imagínense ustedes a que alguno de ustedes tenga temor a las alturas y que por algún motivo en una excursión ustedes se pierdan y la única manera de llegar al campamento donde supuestamente ustedes están sea atravesando un desfiladero que atraviesa un barranco de 200 metros de profundidad. En medio desfiladero no, ¿cómo se llama? En un sendero, perdón, en un sendero que atraviesa un barranco de 200 metros de profundidad. En medio sendero les podría dar un ataque de pánico, pero eso no significa, repito una vez más, que tengan ustedes el trastorno de pánico. Los ataques de pánico del trastorno de pánico ocurren sin peligro objetivo. Generalmente son ataques que duran más o menos unos 10 minutos o menos incluso de duración. Si la ansiedad así paroxística, vegetativa, dura más tiempo, sospechen que no se trata de un trastorno de pánico y más bien sospechen en un trastorno físico. ¿No será que la persona tiene hipocalcemia? ¿No será que hay una epilepsia involucrada? ¿No será que la persona está haciendo un tromboembolismo pulmonar? ¿No será que se está infartando esta persona? ¿Sí? En el trastorno de pánico, las crisis suelen durar 10 minutos o un poco menos. Después de la crisis, la persona suele quedar libre de ansiedad. Lo único que le puede preocupar a la persona es cuándo le dará la siguiente crisis, porque recuerden que para hacer el diagnóstico, la persona debe experimentar varios ataques en el mes.
Puede haber sí una complicación. Imagínense que la persona ha tenido un ataque de pánico en el supermercado y no quiere volver ahí. Luego le da un ataque en una iglesia, nunca más vuelve a ir a misa. Que luego le dé el ataque en el trufi, no vuelve a tomar trufis. Entonces, poco a poco la persona empieza a desarrollar temor a cualquier lugar alejado de su casa o donde no pueda recibir ayuda. Y con el paso del tiempo, esta persona podría desarrollar agorafobia. Hay personas con este tipo de trastorno que no salen de su casa. De hecho, salir de la casa les produce tanta ansiedad que pueden desarrollar un ataque de pánico. En estas personas es importante que ustedes siempre indaguen si es que no habrá involucrada, por ejemplo, involucrado un cuadro depresivo como comorbilidad, ¿no? Es decir, como aparte de el trastorno de ansiedad. O si no estará usando, abusando o incluso dependiendo la persona de sustancias, por ejemplo, sustancias depresoras. Alguien con este trastorno, por ejemplo, podría tender a beber más que otras personas o a abusar de los ansiolíticos. Y esto podría llevar a que la persona desarrolle un síndrome de dependencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a los criterios diagnósticos? No, doctor. No. ¿Por qué ocurre el trastorno de pánico? No se sabe bien la causa. Aparentemente hay una sensibilidad mayor de la persona en su sistema límbico y que hace que tenga la predisposición a desarrollar este tipo de trastornos. Se dice que tienen una sensibilidad muy grande, por ejemplo, al ácido láctico. Algunas de ellas, cuando se les inyecta ácido láctico, desarrollan el ataque de pánico, por ejemplo. Se sabe que también puede tener un componente hereditario, es decir, hay una mayor probabilidad de que alguien que tiene trastorno de pánico resulta que tiene algún familiar cercano que también tuvo el trastorno. Con respecto a los tratamientos, de momento no voy a hablar de ellos. En la mayor parte de los trastornos de ansiedad, el tratamiento se parece mucho. Entonces, al final de la descripción de todos los trastornos, voy a hacer un resumen de todos los tratamientos. Porque básicamente el tratamiento consiste en uso de fármacos, especialmente antidepresivos, y el uso de psicoterapia, ¿no? Con ciertas variaciones según el trastorno que ya les voy a ir mencionando más adelante. Pero bueno, siguiendo con el análisis. ¿Qué tal si la persona experimenta mucha ansiedad, pero solamente cuando está cerca o expuesta a objetos, animales o seres vivos, o situaciones muy específicas, muy concretas, pero que en sí mismas no representan un peligro real? Un oso de felpa, un perro, la altura, la noche, un trueno, un payaso, un pato. Si la persona desarrolla muchísima ansiedad estando cerca y esa ansiedad desaparece cuando está lejos de ese objeto o situación, entonces ahí hablamos de fobias específicas. Las fobias pueden ser, muchas de ellas pueden ser comunes. Hay fobias que son incluso, que les diré, son parte de la evolución de los seres vivos. Por ejemplo, han debido ver ustedes estos videos en YouTube de personas ociosas que agarran y ponen pepinos, ¿no?, detrás de algún gatito. Entonces el gatito está, no sé, comiendo, se da la vuelta, ve el pepino y salta aterrorizado. No es que en el pasado lo agarraron a pepinazos al gato, sino que la forma del pepino seguramente pues le recuerda o está impreso en sus genes que esa forma es, por ejemplo, la de una serpiente y que las serpientes son animales peligrosos. Entonces hay este temor muy profundo
por esta forma. Algo parecido ocurre en nosotros con respecto, por ejemplo, a la sangre, ¿no? Es relativamente común que a las personas pues, no les guste mucho estar en contacto con la sangre. U otras, por ejemplo, esto de las formas con puntitos o estas cosas así, ¿cómo se llaman? Como huequitos, ¿no? Que también es muy común tener esta aversión a este tipo de formas. A mí, por ejemplo, ya se me puso la piel de gallina. Y de hecho, una de sus compañeras me dijo, por favor, doctor, no vuelva a poner más esa diapositiva. Realmente estoy sudando hasta ahora que terminó la clase. Entonces, bueno, va a ser la primera y la última vez que pongo esta figura. Pero bueno, estas fobias específicas suelen aparecer, estas que no son, quiero decir, evolutivas, suelen aparecer en personas que han tenido en el pasado una experiencia muy desagradable cuando se expusieron a ese estímulo. Hay algunas fobias que incluso son aprendidas. Si, por ejemplo, un niño de, no sé, 3, 4 años, de repente está en el patio y está jugando con una arañita y de repente viene la mamá y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y aparta la araña o la mata y hace un escándalo y se angustia la mamá, ¿no? Y empieza a revisar la mano del niño para ver si no la picó, pues obviamente el niño va a hacer la asociación de que araña es lo mismo, o sea, que la araña despierta angustia. Entonces la persona o el niño va a introyectar, así se llamaría un poco el término, o va a absorber, por decirlo así, la emoción asociada a ese objeto, en este caso a ese animal. Y de ahí en adelante, cada vez que el niño vea a la araña, pues seguramente le tendrá mucho miedo. ¿Cómo sabemos que una persona tiene una fobia específica? Pues básicamente que aparece ansiedad cuando la persona está cerca del objeto. Eso sí, es importante que este temor o esta angustia no sea secundario a ideas delirantes u obsesivas. Si la persona tuviera un temor muy grande, por ejemplo, a las arañas, pero porque considera que las arañas son espías que ha enviado que ha enviado su vecino para poder saber exactamente qué es lo que está haciendo todo el tiempo, eso es una idea delirante. No es un síndrome ansioso, eso lo tendríamos que colocar arriba como parte de un síndrome más bien psicótico. ¿De acuerdo? Tampoco deberían ser este temor propio de ideas obsesivas. Por ejemplo, podría ser que la persona ande desinfectando todo en la casa, pero no tanto por el temor, bueno, podría ser por el temor a la enfermedad, a la suciedad, pero si la persona considera que esta contaminación o este temor, ella misma considera que es algo exagerado, que es algo muy tonto, pero lo sigue haciendo, igual esto sería más bien parte de un trastorno obsesivo compulsivo y no en realidad una fobia específica. Lógicamente, alguien que tiene fobias específicas evita estar cerca de ese estímulo, se aleja mucho, se escapa del elemento fóbico. En cuanto a tratamiento, muchas veces no es necesario hacer un tratamiento. Si el elemento fóbico o que produce una fobia es algo muy raro o es algo a lo que la persona no se va a exponer de manera frecuente, pues con que no se exponga al elemento fóbico más que suficiente. Si, por ejemplo, la persona tiene fobia a los globos, pues con que no se vaya a una feria o evite ir a algún cumpleaños, suficiente. Pero en algunos casos, cuando
el elemento fóbico es algo a lo que la persona debe exponerse por cuestiones laborales, académicas o familiares, entonces en ese caso sí el tratamiento tendría que realizarse. Un alto ejecutivo de una empresa transnacional, por ejemplo, ni modo que se vaya a a una reunión a España con otros ejecutivos de la sucursal en Europa en barco y suponiendo que tenga fobia a volar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, tendrá que hacer un tratamiento, que veremos en qué consiste este tratamiento en la siguiente clase. ¿Hasta acá alguna pregunta con respecto a las fobias específicas? Doctor, disculpe, en Sí. el video que nos mandó de las, creo que se llama Muertos en la Calle, ahí la señora tenía una fobia, ¿verdad? Una tanatofobia. Em, sí, la señora tenía un síntoma fóbico que es parte de un trastorno específico, que ojalá nos dé el tiempo, no creo que nos dé. No, lo vamos a ver ahora. Ya que usted ha mencionado el tema, voy a saltarme un poco a ese capítulo, bueno, a este caso. Ahora le explico mejor. Pero con respecto a la fobia específica, ¿alguna otra pregunta? No. No, Ya. doctor. Entonces, puede ser que la persona desarrolle intensos síntomas de angustia, pero secundario a haber experimentado un evento traumático. Un evento traumático que supuso para la persona un riesgo muy grande para su seguridad o su vida o la seguridad y la vida de personas cercanas. Pueden ser robos, atracos, secuestros, graves pérdidas, por ejemplo, desastres naturales o cualquier situación en donde la persona se sintió en serio peligro. Tal es el caso de esta señora, la que vivía en Sacaba. Si la persona experimenta síntomas ansiosos muy intensos en relación al recuerdo del evento traumático, entonces deberíamos sospechar que estamos frente a un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es el diagnóstico que tiene esta señora? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que alguien tiene un trastorno de estrés postraumático? Bueno, los síntomas propios de este trastorno deberían aparecer en los primeros 6 meses después del evento traumático, que repito, debe ser de excepcional intensidad. En esos primeros 6 meses, la persona puede evocar, puede revivir mediante ¿cómo le llaman? Mediante como flashbacks aquello que ocurrió. O la persona puede soñarse o puede tener pesadillas relacionadas al evento, que usualmente además tienen una característica de ser pesadillas, ¿no? Estos sueños. Entonces, ¿qué sucede? La persona puede estar, por ejemplo, cocinando y de repente viene el recuerdo, ¿no? Muy intenso, muy vívido. La persona incluso puede llegar hasta reexperimentar ciertas sensaciones corporales que sintió en el momento en que estaba ocurriendo esto. ¿Sí? Pero junto con estas reviviscencias del recuerdo, la persona puede mostrarse a veces con un desapego emocional claro. Es como si la persona anduviera como aturdida todo el tiempo. O puede haber embotamiento emocional o embotamiento afectivo que está ahí. ¿No? La persona se siente como anestesiada emocionalmente. Y es lo que dice esta señora. A ver, esta señora creo que no les dije la edad o no aparece en el video, pero más o menos debe tener unos 60 y tantos años. Y vean, una señora de 60 y tantos años de edad, de pollera, de origen rural, vean qué bonita descripción hace
de este embotamiento afectivo. Ella dice, me siento como un transformer, como un robot, como si fuera de metal, ¿sí? Por otro lado, como parte de este trastorno está la evitación de los estímulos que podrían reavivar el recuerdo del trauma. Entonces, en ese sentido, para usted que hizo este comentario con respecto a si esta mujer habrá desarrollado una fobia a la muerte, en realidad no es que ha desarrollado una fobia específica, es que es parte de los síntomas de su trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Porque además a lo que teme ella es a los lugares donde pues estaban ahí los muertos seguramente o siendo velados o donde los pusieron o a los lugares donde escuchó ella, no sé, los ruidos de disparos o por donde pasaron los helicópteros, qué sé yo. Pero es parte del trastorno de estrés postraumático. Para decir que una persona tiene una fobia específica, no debería haber ocurrido un antecedente de una situación tan catastrófica, tan traumática. Y por supuesto, no debería haber la asociación con estos recuerdos, estos recuerdos, ¿cómo se dice? Repetitivos de estas situaciones traumáticas. ¿Quedó claro entonces para usted que hizo el comentario de la tanatofobia? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Entonces, alguien que tiene un trastorno de estrés postraumático puede tener estos síntomas, puede incluso tener ataques de pánico. Si esta señora, si por ejemplo volviera a ocurrir otra situación parecida, digamos que la población se cansa del gobierno actual y se levanta y nuevamente hay convulsión, digamos. Esta pobre señora, bueno, si no hubiera recibido tratamiento, podría desarrollar ataques de pánico si a otra vuelta escuchara helicópteros o disparos o viera gente muerta en las calles. ¿No? Es decir, pueden aparecer síntomas vegetativos, de ansiedad vegetativa. Em, por otro lado, es común que aparezcan síntomas relacionados al estado de ánimo. ¿Qué es lo que le llamó la atención a usted? Que comentó que se puso muy melancólica por la situación de la doñita, ¿recuerda? No me fijé su nombre, va a disculpar. Cuando le pregunté cuál es el caso que más le llamaba la atención. Y es esto. Esta persona dice, no quiero vivir. La hija dice, ella pregunta cuándo se va a morir, por qué está así. Es muy común entonces que aparezcan estos síntomas, ¿sí? Y además, pueden haber trastornos del comportamiento. Esta mujer no puede salir de la casa solita, tiene mucho miedo, o sea, ha llegado a depender mucho de sus familiares. ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, pueden incurrir en abuso de consumo de sustancias. Por ejemplo, es lo que ocurrió con muchas personas que volvieron, por ejemplo, de la guerra de Vietnam o de la guerra de Irak, que de repente desarrollaron alcoholismo o volvieron con dependencia a opioides. Y esto nos lleva a un punto muy importante, es que si tienen ustedes a alguien que tiene un trastorno de estrés postraumático o tienen una alta sospecha de que pudiera tenerlo, por favor indaguen comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Pues si sabemos que hay asociación con trastornos del ánimo, indaguen si la persona no se estará deprimiendo. Indaguen si la persona no está abusando de tranquilizantes o de alcohol. Indaguen si la persona no tiene ideación suicida o no ha intentado suicidarse. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en relación a los criterios diagnósticos del trastorno de estrés postraumático? Dos apuntes para un poco complementar esto. El umbral
de lo que una persona considera traumático no es el mismo para todos. Porque si fuera el mismo, todos los soldados que se fueron a Vietnam, o todos los soldados que se fueron a Irak, o todas las personas en Tiquipaya a las que se vieron expuestas a la riada y que se les cayó su casa, hubieran terminado con trastorno de estrés postraumático, ¿no les parece? Y no es así. Mucho del umbral que todos tenemos acerca de lo que consideramos traumático o no, tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestras historias de vida también. Si muy tempranamente hemos sido expuestos a situaciones muy terribles, puede ser que nuestro umbral esté muy bajo y que una siguiente exposición sea lo suficientemente intensa como para que a nosotros sí nos ocurra el trastorno. Puede ser que una persona pues tuvo una infancia, una adolescencia tranquila, que nunca se expuso a estas situaciones y que tolere mejor una situación estresante y que no le venga el trastorno. ¿Sí? Ahora, es importante que en esto del trastorno de estrés postraumático vean que en el ámbito médico hay situaciones o procedimientos quirúrgicos, médicos en general, que pueden producir trastornos de estrés postraumático. La atención de un parto, por ejemplo. El estar en una terapia intensiva, incluso una punción lumbar o la reducción de una fractura. Estas situaciones, dependiendo de la persona y dependiendo del contexto, pueden provocar reacciones, trastornos de estrés postraumático. De hecho, hay estudios que muestran que hasta un 30% de personas que pasaron por UTI desarrollaron luego un trastorno de estrés postraumático. Entonces, y claro, uno como médico, por lo menos yo cuando era estudiante, a lo largo del tiempo de la carrera y en el internado, jamás ninguno de mis docentes, ninguno de mis compañeros, ni a mí se me había ocurrido preguntar o indagar si una persona tendría o no síntomas de un trastorno de estrés postraumático después de haber estado en UTI, por ejemplo. O a una mamá que estaba con su hijito en brazos, preguntarle sobre los síntomas después de que le atendieron el parto. Uno de sus compañeros de otro grupo, cuando les pregunté acerca de los casos que les puse, me dice, pero doctor, estos casos seguramente son muy extremos, ¿no? Dice, o sea, dando a entender que pues puse los casos porque como eran tan extremos, pues hubieran captado la atención. Y realmente no es tan así, les diré. Estos 3 casos que ustedes han visto no son tan infrecuentes. Se dan. La cosa es que no los buscamos. Y el que no busca, pues no encuentra. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este trastorno de estrés postraumático? ¿Todo claro? Sí, doctor. Ya. Volviendo entonces, y ya para terminar, porque nos queda poquito tiempo, ¿qué tal si lo que angustia a la persona, y mucho además, es tener que estar con otras personas? Pero ojo, tener que estar con otras personas haciendo cosas en sociedad o cosas relacionadas a la convivencia social, mejor dicho, a situaciones sociales. Por ejemplo, hablar en público, hacer un brindis, usar un baño público, sonarse la nariz, pedirle al maestrito del micro, del trufi, que detenga, que pare en la esquina para que uno se pueda bajar, firmar un documento delante de otras personas, ir a una cena, a una fiesta. Si la persona se pone demasiado angustiada por este tipo de situaciones que son sociales,
entonces podríamos sospechar que la persona tiene un trastorno de ansiedad social. Antes a este trastorno se le llamaba fobia social, pero ahora se llama así, trastorno de ansiedad social. ¿Cómo nos damos cuenta de que podríamos estar frente a alguien con este trastorno? Bueno, por ejemplo, si la persona muy a regañadientes ha aceptado ir, por ejemplo, a una fiesta, a una cena, pues generalmente son personas que pues están solitas, así muy aprensivas, con mucho temor a interactuar con el resto de las personas en cualquier situación social. O si es una persona que tiene que dar un discurso, que tiene que exponer un tema, que tiene que dar un examen oral, pues se nota, ¿no? Que ahí adelante pues empieza a sudar, a temblar, se sonroja mucho, tiene bloqueos mentales y podría irle muy mal en su disertación o en su examen, a pesar de que conozca mucho del tema. Generalmente este tipo de trastorno ocurre en personas que lo mismo han tenido experiencias sociales muy adversas cuando eran más pequeñas. Una vez, por ejemplo, me tocó ver a un paciente que tenía un trastorno de ansiedad social y que había empezado cuando él estaba en primero básico. Claro, pues él era un niñito de 5 o 6 años y de repente, pues en plena clase se orinó. Entonces, claro, fue la burla de los compañeritos y creo que la maestra además tuvo una conducta muy poco empática para con el niño y lo trató muy mal, le riñó y todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él empezó a tener dificultades para desenvolverse socialmente. También puede verse este trastorno en personas que provienen de familias demasiado estrictas o que tienen unas altas expectativas con respecto al funcionamiento de la persona. O personas que viven en familias que también, ¿no? les hacen como que la burla, les hacen pasar malos ratos, digamos, ¿no? En las reuniones familiares, por ejemplo. En algunos casos también es parte, o puede ser parte de la personalidad de la persona. Por ejemplo, personas con personalidades evitativas o con personalidades dependientes podrían tener este tipo de trastorno. A diferencia de las fobias específicas de estas, sí es importante hacer el tratamiento en alguien que tiene trastorno de ansiedad social, porque los seres humanos somos seres sociales. O sea, alguien que no recibe tratamiento por este trastorno se va a perjudicar mucho académicamente, laboralmente y probablemente también familiarmente, ¿no? Entonces es importante que, por ejemplo, a alguien le podrían ofrecer un muy buen puesto de trabajo, pero por su temor, esta persona podría rechazar. O podemos estar delante de alguien muy inteligente que le ofrezcan incluso, no sé, una beca de estudios, pero por el temor a hacer la tesis y a tener que enfrentarse a un jurado, esta persona podría declinar la oferta. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Doctor, disculpa que lo interrumpa, pero tenemos clases de cirugía. Sí, y la clase es hasta -25, falta un minuto, y con esto yo ya he terminado. ¿Tiene alguien alguna pregunta en relación al caso? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, simplemente para terminar, decirles que ha aparecido una nueva función del Teams y es que sale la lista automática de los asistentes. No sé si se han fijado. Después de que termine la clase y se grabe, va a salir ahí descargar lista de asistencia. Entonces todos ustedes incluso van a poder ver cuánto tiempo han estado, porque incluso les marca en los minutos que han estado en línea. Entonces, pues ya no va a ser necesario que les haga las preguntas clásicas, ¿no? No obstante, en algún momento me gustaría hacerlas porque creo que les ayuda un poco también a afianzar un poco de conocimientos. Muy bien, entonces vamos a quedar acá. Nos vemos el siguiente jueves. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor. Adiós.